Creta se convirtió en el escenario de una de las misiones más arriesgadas y exigentes. La isla tenía fama de próspera, pero bajo esa apariencia se escondía un ambiente lleno de corrupción, intrigas políticas y una religiosidad vacía. ¿Qué clase de hombre podía enfrentar semejante desafío sin perderse en medio de tanta confusión? Pablo no dudó en enviar a alguien que ya había demostrado solidez, discernimiento y una integridad que no se quebraba con facilidad. Ese hombre era Tito. No era una tarea sencilla. Debía corregir lo deficiente, organizar comunidades, establecer líderes responsables y sostener la fe de los creyentes en un territorio donde los valores estaban desgastados. ¿No es impresionante cómo alguien que comenzó como un extranjero gentil llegó a ser pieza clave en la construcción de la iglesia primitiva? Antes de Creta, Tito ya había cargado con responsabilidades que pocos hubieran aceptado. No se trataba de tareas comunes, sino de encargos delicados y peligrosos donde el fracaso podía destruir comunidades enteras y minar los cimientos de la fe naciente. Uno de los momentos más tensos y definitorios lo vivió en Corinto, una ciudad vibrante y rica en apariencia, pero profundamente quebrada en su interior espiritual. Allí, una abundancia de dones espirituales, palabra, conocimiento, profecías, creaba una paradójica escasez de amor y humildad. Junto a aquellas virtudes crecían como mala hierba el orgullo faccioso, las divisiones amargadas, la inmortalidad tolerada y una desconfianza creciente hacia la autoridad del apóstol Pablo. El panorama era desolador. ¿Cómo mantener la unidad cuando una facción seguía supuestos superapóstoles, más elocuentes y carismáticos, mientras otros se burlaba de las cartas de Pablo, tachándolas de duras e impotentes? La comunidad se fracturaba entre el intelectualismo arrogante y el libertinaje licencioso. En medio de ese caos humanamente irremediable, se necesitaba un hombre de carácter excepcional, alguien que pudiera entrar en el epicentro del conflicto con firmeza y tacto, sin buscar gloria personal ni imponerse con autoridad propia. Un mediador dispuesto a sostener la verdad, aunque doliera, a reprender con amor y a recordar el fundamento común del Evangelio. No se requería un orador, sino un reconciliador, no un juez, sino un siervo con la credibilidad intachable de quien vive lo que cree. Fue en esa encrucijada crítica cuando Pablo, con plena confianza, pensó en Tito. El apóstol ya había escrito una carta fuerte, directa, sin adornos. Una carta que lastimaba, pero que también buscaba sanar. El dilema era, ¿quién la entregaría? ¿Quién se atrevería a enfrentar a una comunidad herida y molesta? No podía ser cualquiera. Pablo no eligió a Pedro ni a Juan, y aunque Timoteo era amado por todos, su carácter todavía era demasiado sensible para soportar semejante carga. El elegido fue Tito, porque ya había demostrado que podía caminar hacia situaciones límites sin derrumbarse. ¿No te parece fascinante cómo la fortaleza de un hombre puede transformar el rumbo de una comunidad entera? Con la carta en mano y el inmenso peso de la restauración sobre sus hombros, Tito se presentó ante la iglesia de Corinto. Aunque los detalles precisos de su llegada se han perdido en el tiempo, su resultado quedó grabado para siempre. La carta, escrita con dolor y amor profundo, cumplió su propósito. Hirió, pero esa herida fue necesaria para abrir un camino genuino hacia el arrepentimiento. Conmovidos por la verdad, los corintios reconocieron sus faltas. Su reacción no fue de defensa o negación, sino de quebranto sincero. Lloraron, se reconciliaron con Dios y con el apóstol ausente, y emprendieron el proceso de restauración. Mientras, Pablo, sumido en una angustia paralizante por la incertidumbre, aguardaba noticias. Cuando Tito regresó con el informe del milagro, una oleada de consuelo indescriptible inundó el corazón del apóstol. Una carga insoportable se desprendió de su pecho. La victoria fue doble. No solo recuperó a su amada iglesia, sino que también confirmó que su discípulo, Tito, estaba listo para sostener con éxito las misiones más imposibles. ¿No te sorprende cómo la constancia y la lealtad de una sola persona pueden cambiar el destino de muchos? Ese no fue el único desafío en Corinto. Más adelante, surgió una nueva necesidad: reunir una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que atravesaban persecución y hambre. No era solo un gesto económico, era una señal de unidad entre las iglesias gentiles y la iglesia madre en Judea. Pero transportar grandes cantidades de dinero en aquellos tiempos era un asunto delicado. Había peligros en los caminos, riesgos de robo y, sobre todo, la posibilidad de sospechas si alguien dudaba de la transparencia de la colecta. ¿Quién podría llevar a cabo esta misión sin dar motivo de acusación?
Una vez más, Pablo confió en Tito, no porque buscara reconocimientos, sino porque ya había probado que actuaba con integridad absoluta. Lo interesante es que Tito no necesitó que lo convencieran. Según relata Pablo, se ofreció incluso antes de ser enviado. Ese detalle revela mucho sobre su carácter. No esperaba órdenes para servir, sino que asumía la carga con disposición genuina. A su lado viajaron otros hermanos para garantizar transparencia, pero el rostro confiable de la operación seguía siendo Tito. Pablo lo llamó mi compañero y colaborador. ¿Te das cuenta del nivel de confianza que eso implicaba? No se trataba solo de custodiar monedas, sino de preservar la credibilidad del mensaje del Evangelio frente a comunidades distintas. Al final, el apóstol no agradeció únicamente por el dinero recaudado, sino por el testimonio y el cuidado con el que Tito condujo la misión. Porque cuando alguien transmite confianza, logra sostener no solo estructuras visibles, sino también la fe de quienes lo rodean. Ahora bien, ¿cómo llegó un gentil incircunciso a convertirse en ese referente indispensable para Pablo? Desde el inicio, lo que distinguió a Tito no fueron visiones espectaculares ni conversaciones dramáticas. Lo que lo definió fue su constancia. No necesitaba señales extraordinarias para creer, sino propósito. Cuando acompañó a Pablo al concilio de Jerusalén, muchos exigían que se circuncidara como condición para ser aceptado entre los creyentes judíos. Sin embargo, Tito se mantuvo firme. No cedió a la presión ni a la tradición. Pablo lo defendió como un símbolo vivo de que la fe no depende de la carne, sino del corazón. En un ambiente donde muchos buscaban agradar a todos, él decidió sostener su libertad en Cristo. ¿No es un ejemplo poderoso para quienes enfrentan presiones externas hoy? Mientras algunos jóvenes discípulos eran reconocidos y aplaudidos, Tito no buscaba reflectores. No tenía la misma visibilidad que Timoteo, quien era amado por todos y considerado como un hijo para Pablo. Pero cuando se trataba de misiones en territorios hostiles, el apóstol elegía a Tito, no porque valorara menos a Timoteo, sino porque entendía que cada persona tenía un carácter distinto. Timoteo brillaba por su sensibilidad y su cercanía, mientras Tito se destacaba por su firmeza prudente. Era capaz de entregar un mensaje duro sin disfrazarlo, pero con la sabiduría suficiente para no destruir lo que todavía podía salvarse. ¿No te parece admirable esa combinación de fortaleza y equilibrio? Con el tiempo, quedó claro que Tito no era un seguidor más, sino un verdadero pilar. Cada vez que Pablo necesitaba una presencia física que confirmara lo que sus cartas decían, recurría a él. Cuando una comunidad estaba al borde del quiebre, cuando hacía falta un mediador con paciencia y autoridad, él era el elegido. Y lo notable es que no buscaba quedarse con méritos personales. Llegaba, cumplía la misión, levantaba lo que estaba dañado y seguía adelante. En una época en la que muchos deseaban ser vistos en el templo, Tito caminaba entre ruinas, restaurando lo que otros ya habían abandonado. ¿No es ese un ejemplo atemporal de liderazgo verdadero? El regreso de Tito después de su misión en Corinto fue un momento de alivio y celebración. Pablo describe cómo Dios lo consoló con la llegada de su discípulo. No era solo la noticia de que la comunidad había cambiado, era también la certeza de que contaban con un hombre que podía sostener las cargas más pesadas. Esa mezcla de discreción, firmeza y lealtad lo transformó en alguien indispensable. Ya no era el joven que había resistido en Jerusalén, sino un pastor de corazones, un colaborador confiable en medio de batallas espirituales y emocionales. Pablo lo veía como un hijo, sí, pero también como un hermano de armas en fe. Volviendo a Creta, la última gran misión que conocemos, se entiende mejor por qué Pablo lo dejó allí con un encargo tan serio. No era solo corregir prácticas equivocadas, era establecer bases sólidas en una sociedad marcada por la inmoralidad y la corrupción. Un lugar donde la integridad era escasa necesitaba a alguien con una reputación intachable. ¿Te imaginas el desafío de seleccionar líderes en un ambiente tan complicado? No podía hacerlo cualquiera, solo alguien que ya había demostrado ser firme y prudente en circunstancias adversas. Y ese era Tito. En todo este recorrido, lo que resalta no es la cantidad de milagros asociados a su nombre, ni discursos impresionantes registrados en los textos. Lo que realmente lo distingue es su fidelidad silenciosa, es su capacidad de sostener la verdad con hechos y no con palabras vacías. La tradición cristiana afirma que Tito permaneció en Creta hasta el final de sus días, sirviendo en la misma tierra donde un día fue enviado a corregir lo deficiente. Se convirtió en el primer obispo de esa región, y aunque no dejó escritos propios, lo que construyó fue más fuerte que cualquier texto. Una iglesia organizada, una fe limpia
y una vida sin manchas. No murió en cadenas, no fue martirizado en tribunales, y eso no significa que su misión fuera menor. Al contrario, significa que cumplió hasta el final con lo que se le había confiado, y partió en paz, con la satisfacción de haber visto el fruto de su trabajo. Su tumba, ubicada en la ciudad de Gortina, sigue siendo reconocida hasta hoy por la Iglesia Ortodoxa. No todos los discípulos del primer siglo tuvieron ese privilegio. Algunos murieron en la persecución, otros en el exilio, pero Tito fue de los pocos que vio la plenitud de su obra y cerró su ciclo de manera tranquila. ¿No es eso también una forma de grandeza? En un tiempo donde la muerte violenta era casi la norma, él glorificó a Dios con constancia, con permanencia, con una vida dedicada sin interrupciones. Aquí surge una reflexión importante. No todas las misiones difíciles vienen acompañadas de dolor físico o de persecuciones abiertas. Algunas se viven en silencio, en la constancia diaria, en esas batallas que parecen invisibles, pero que pesan en el corazón. ¿Has sentido alguna vez que te tocó sostener más de lo que esperabas? ¿Que fuiste el que tuvo que mantenerse firme mientras otros se derrumbaban? Ese fue el camino de Tito. No fue llamado a predicar frente a multitudes, sino a sostener comunidades en crisis. No le tocó brillar en escenarios, sino ser firme cuando la división parecía inevitable. Esa clase de liderazgo no se improvisa, se forja en la dificultad, en la paciencia, en la capacidad de permanecer cuando todo empuja a abandonar. Por eso, su carácter fue tan determinante. No nació en la comodidad, sino en las misiones que parecían imposibles. Y ahí radica el misterio. Lo que muchos podrían considerar una carga, en realidad era una corona en formación. ¿Cuántas veces lo que hoy parece demasiado pesado para ti es lo que está moldeando en silencio algo mucho más grande? La vida de Tito demuestra que no se necesita reconocimiento público para dejar huella. Su historia no está acompañada de himnos, ni aparece en los grandes relatos como Pedro o Juan, pero fue indispensable para que las iglesias siguieran de pie. Y al final, no es la cantidad de seguidores lo que mide la trascendencia de una vida, sino la huella que deja en quienes dependen de su fidelidad. Quizá hoy estés enfrentando tu propia misión difícil. Tal vez te preguntas por qué a ti te tocó sostener a tu familia, cargar con responsabilidades inesperadas o mantener la fe cuando parecía más fácil soltarla. Esa pregunta resuena en muchos corazones. Pero, ¿y si esa carga es en realidad una señal de confianza? ¿Y si ese desafío no es un castigo, sino una asignación especial? La constancia de Tito nos invita a mirar más allá de las apariencias. Mientras otros eran recordados por milagros o discursos, él fue recordado por su firmeza. No necesitó de grandes gestos, sino de perseverancia, y lo extraordinario de su historia es que esa perseverancia transformó lo que parecía ruina en orden, lo que parecía caos en estructura, lo que parecía pasajero en legado. ¿Te das cuenta del impacto de una vida vivida con propósito? Sin buscar títulos, sin perseguir la fama, sin protagonismo, pero con un corazón dispuesto a ser fiel hasta el final. Esa es la enseñanza de Tito, que en medio de un mundo caótico, alguien puede convertirse en faro simplemente permaneciendo. Y eso, más allá de la historia, se convierte en un reto personal. Está dispuesto a sostener lo que se ha confiado, aunque no haya aplausos, aunque nadie lo note. El reconocimiento que recibió no vino de multitudes, sino de la confianza depositada por Pablo y del respeto que su comunidad le otorgó. Eso lo hace aún más valioso, porque demuestra que la verdadera grandeza no siempre es visible. Muchos pasaron a la historia por hechos extraordinarios, pero Tito trascendió por una labor silenciosa que dio estabilidad a generaciones. ¿No es eso en realidad lo que todos anhelamos dejar? Un legado que perdure más allá de nuestra presencia. Su final en paz, lejos de martirios y persecuciones, también habla de un propósito cumplido. No necesitó derramar sangre para demostrar su fidelidad. La demostró en cada día vivido, con integridad. Así, su ejemplo sigue siendo actual para quienes enfrentan cargas constantes y luchas que parecen interminables. Ser firme, permanecer en el lugar que se nos ha confiado y avanzar aunque nadie aplauda, es lo que convierte una vida común en un testimonio extraordinario. El recuerdo de Tito invita a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia en lo cotidiano. No todos están llamados a ocupar escenarios visibles, pero cada tarea realizada con fidelidad tiene un impacto que trasciende. En su caso, la misión consistió en ordenar lo deficiente, corregir lo que estaba torcido y formar líderes que aseguraran la continuidad de la fe en Creta. Esa labor, aparentemente discreta, fue clave para que la iglesia sobreviviera y creciera en medio de un contexto difícil.
Resulta significativo que su nombre aparezca ligado a palabras como confianza, firmeza y lealtad. No se lo recuerda por discursos largos ni por milagros extraordinarios, sino por haber sostenido un lugar en tiempos de inestabilidad. Esa lealtad lo convirtió en un referente silencioso, un ejemplo que muestra cómo la constancia es tan valiosa como los grandes gestos. Hoy, cuando muchos buscan resultados rápidos o reconocimiento inmediato, la figura de Tito recuerda que el verdadero valor está en permanecer. Su vida enseña que la misión más grande puede estar en lo pequeño, en sostener a otros, en mantener la fe viva, en no abandonar la tarea que se nos entregó. Su legado es un llamado a vivir con propósito constante. Esperamos que esta historia te haya inspirado. Ahora cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. ¿Ya estás suscrito? Si aún no, hazlo ahora. Activa la campanita para no perderte ningún video y regálanos un like para seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. No faltes.